Los miedos son 100% humanos y creo que yo más que nadie puedo entender al 100% lo que estoy diciendo, que justamente el tener miedo es parte del ser humano y es algo que al final del día todos vamos a tener. Y me refiero a los miedos que generalmente no podemos identificar al 100%, no los más comunes, como a veces tener miedo a la oscuridad o tener miedo a las alturas, ¿no? Que por ejemplo, yo siempre pensaba que yo tenía miedo a las alturas, pero no, realmente siempre le he tenido miedo a caer. De hecho, esa es una muy bonita anécdota porque yo siento que muchas veces me perdí de muchos lugares y sí, me acuerdo muchísimo que una vez fuimos a Cuetzalan, me parece, creo que sí, y había un mirador que tenías que pasar por un puente, que es un puente colgante. Entonces, pues, la verdad estaba muy alto. Y según yo, tenía miedo por las alturas, ¿no? Pero no, realmente siempre me ha gustado ver desde lo más alto, pues todo, ¿no? Donde sea que vayamos. Por ejemplo, creo que en Zacatlán de las Manzanas también hay un mirador. Y ese sí es de cristal y la verdad considero que es un muy, muy chafa, pero puedes ver desde arriba lo que es la naturaleza y se ve increíble, la verdad sí me gusta muchísimo. Entonces me di cuenta que no me da miedo las alturas, me di cuenta que lo que me da miedo es caerme de las alturas. Para mí la verdad es que considero que es un logro muy grande el poder identificar qué es un miedo. ¿Por qué? Porque eso significa que ya tuviste el valor de enfrentarte, de analizarlo, de sentir ese miedo y poder decir al final, no le temo a tal cosa como yo creía, le temo más bien a la consecuencia de. Y me parece que eso es algo bien interesante, porque no muchas veces nos ponemos a reflexionar cuál es la consecuencia de todas las cosas que vamos a hacer y a veces nos da miedo lo que realmente no nos pone en una situación de riesgo. Y bueno, podemos entonces, creo yo, que ya habiendo explicado que hay una clase de miedos y hay otra clase de miedos, vámonos a la clase de miedos que generalmente las personas no identificamos, porque me incluyo, no generalmente identificamos al 100% este tipo de miedos. ¿Y cuáles son esos miedos? El miedo al fracaso, el miedo al rechazo y el miedo a fallar. Pero se dan cuenta que generalmente son miedos que no deberían de importar, porque ¿qué pasa si nosotros dejamos que esos miedos nos dominen? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la consecuencia de que yo diga, ok, tengo miedo a que me vayan a juzgar de manera negativa? Esa es la verdadera situación. Cuando nosotros vamos a hacer algo, cuando nosotros tenemos un proyecto, generalmente cuando nosotros pensamos, vienen estos miedos. Voy a fracasar, me van a decir de cosas, voy a estar en boca de todos y todos van a hablar mal de mí. Y fíjense, al final del día, creo que la mayor parte de estos miedos nos llevan a una cosa, a ser rechazados. Vamos a creer que la sociedad en la que estamos viviendo, que nuestros semejantes nos van a ver feo. Evolutivamente, hay razón en esto. De hecho, creo que he hablado un poquito de esto con un amigo en un podcast. Pueden ir a verlo, se llama La Mesa y el Rack. Y perfectamente creo que ahí entendí mucho lo que es este tipo de miedos. Este tipo de miedos hablan muchísimo sobre que nosotros somos seres sociales. Ok, está bien. Si nosotros tenemos miedo a que nos rechacen es porque podemos morir, o al menos eso era antes, podríamos morir gracias al rechazo de los demás. ¿Por qué? Porque somos seres sociales, que al final del día, si se dan cuenta, vivimos de otras personas también. ¿Por qué? Porque tenemos trabajos, ¿no? En donde yo brindo un servicio para una persona y yo soy experto en dar ese servicio para esa persona. Entonces, sí, en verdad, sí, no podemos aislarnos de la sociedad. Un miedo nace primordialmente del cuidado, de la supervivencia del ser humano. Cuando un hombre como yo, por ejemplo, tiene miedo a hacer algo es porque posiblemente su vida esté en riesgo. Pero vamos a pasarnos al otro miedo, el qué dirán. Uf, ese tema es controversial, me gusta mucho y todavía no lo entiendo al 100%. ¿Por qué? Porque aún sigo teniendo miedo de estar en la boca de todos. Aunque tengo una frase que me gusta muchísimo y esta frase hermosa dice más o menos así, porque la verdad es que no me acuerdo, o sea, al 100% de cómo iba, pero dice, si no quieres que nadie hable de ti, nada, entonces no hagas nada.
pero si no vas a hacer nada, entonces no eres nadie. Uf, es una frase hermosa, es algo que de verdad considero tiene toda la razón del mundo. Empezamos a hacer cambios en la fachada del trabajo de mi papá y de mi abuelito. A mí me daba miedo meterle mano y cambiar las cosas de colores, de lugar, meterle aquí, quitarle allá, ponerle este color, ponerle allá. Pero ya fueron de las últimas cosas que me han dado mucho miedo de realizar. Hicimos el cambio de letras de este letrero de la sastrería y realmente fue un render. Utilicé esta aplicación de Canva, puse las letras, busqué un diseño bonito, el que más quedaba acorde, mandé a imprimir las letras con los diseños y yo solito lo pegué. Todo eso hacer todo eso me dio mucho miedo porque podía fracasar en el intento, podía quedar mal y aparte para regresarlo pues prácticamente ya no se podía. Me dio mucho miedo hacer ese cambio, pero me aventé, lo hice. Y al parecer, la verdad es que a mí me gusta muchísimo cómo quedó. Y no solamente fue el letrero, también fue toda la fachada. Se arreglaron algunas cosas y se quitaron elementos. Me daba miedo hacer eso, pero sabía que podía quedar. Y la mejor de todas las partes es porque ya lo planeé. Y les digo, fue lo último que hice prácticamente como un proyecto diferente, nuevo y que no sabía si iba a salir bien. Antes de eso, entre mi papá, yo y un primo, pues hicimos un poquito de inversión para poder arreglar el bocho de mi papá. Tenía que cambiarle el piso, la cola de pato del bocho y también daba miedo. Daba miedo que no quedara, daba miedo que fallara o que incluso, pues, no sé qué daba miedo. Y eso es lo más curioso, que a veces dices, ok, y si no queda, no pasa nada, lo vuelves a hacer o puedes hacer algo mejor. Pero muchas veces dices, ok, ya me consolé, pero continúo con miedo. ¿Y qué miedo es ese? Al final nos aventamos y fue una de las mejores experiencias que he tenido en toda mi vida. Creo yo que de las primeras cosas que me dieron miedo en realizar fue una pieza para el coche principal de mi papá. Le quisieron robar su Acura, le robaron una pieza para poder entrar al coche. Y esa pieza pues no la puedes conseguir tan sencilla. La había buscado, la encontré solamente en eBay y tardaba mucho tiempo y a mi papá le urgía, pues se estaba prácticamente expuesta esa pieza, ¿no? Así que me aventé, compré los elementos para poder hacer esa pieza, la realizamos y así quedó. No quedó perfecta, pero quedó funcional. Y la satisfacción que tengo de haber hecho esa pieza fue muy grande, tanto que también en mi Mazda se me cayó una pieza, un triangulito. Y ya tenía toda la confianza del mundo de poder hacer una pieza. Y dije, si no sale, no pasa nada. Y definitivamente considero que mis dos piezas no me quedaron como me hubieran gustado. Pero al menos hice algo. Y estoy sumamente feliz de que hice algo. De que no salieron al 100% como yo quería. Es lo que menos me importaba cuando vi que los coches ya estaban perfectos. En fin, amigos, bueno, para concluir todo esto, creo que les puedo decir que una persona que tiene valor, que es valiente, es porque tiene muchos miedos. Y tener miedo no es malo. Lo que es malo es dejar que los miedos actúen por nosotros. Hay que ser valientes, hay que aventarnos a veces a las cosas que nos apasionan y que sabemos que nos van a otorgar un poquito de felicidad, al menos para que sea una buena historia que contar. Los invito a tener un poquito más de valentía y que puedan afrontar esos miedos. Yo sé que les va a costar, pero hay hábitos muy importantes que pueden desarrollar para poco a poco ir afrontando cada uno de los miedos que podemos ir desarrollando, porque si se dan cuenta, no nacemos con los miedos, sino más bien los vamos creando. Entonces, seamos valientes, seamos responsables sobre las cosas que vienen hacia adelante y tengamos valor. Hay que aventarnos y hay que dejar atrás el que dirán o el puedo fracasar. Así que sean felices y aviéntense a lo que les da miedo.